Como vimos en el capítulo anterior, el último rey del reino de Asturias fue Alfonso III el Magno. Se había casado con una tal Jimena Garcés, quizás hija de García Íñiguez de Pamplona, pero no se sabe bien. El caso es que tuvo 3 hijos que se rebelaron contra él: García I, Ordoño II y Fruela II el Leproso. Estos serían los 3 primeros reyes de León. El reino de León creo que es un buen ejemplo de eso que siempre digo que no hay que hacer: que el rey a su muerte reparta el territorio del reino entre sus hijos. En los próximos minutos esto va a ocurrir unas cuantas veces y nunca sale bien. ¡Es que son tontos! A ver, tenemos que entender que en aquella época no existía ese sentimiento nacional de ¡hay que mantener el reino unido y la patria! No, el territorio de un reino en aquella época era más como una propiedad, un patrimonio del monarca, y podía hacer lo que quisiera con ello. De todas formas, pensar que con estos repartos habría paz entre los hijos es bastante ingenuo, la verdad. En fin, empecemos con la historia. Ya conté que en el año 909 Alfonso III se enteró de una conspiración que habían urdido su primogénito García junto con su esposa Jimena y el conde de Castilla Munio Núñez, padre de la esposa de García, Muniadona. García fue apresado en el castillo de Gauzón, pero sus otros hijos le obligaron a abdicar en el 910 y el territorio del reino de Asturias fue repartido entre estos 3 hijos. El reino de León fue para García I y estableció como capital la ciudad de León, una antigua ciudad de fundación romana con potentes murallas, y este reino pasaría a ser el supremo. Subordinado a él estaría en el reino de Asturias, controlado por Fruela II, y Ordoño II se quedó con el reino de Galicia. García I dedicó muchos esfuerzos en asegurar la línea del río Duero, la frontera con el territorio musulmán. Su suegro, Munio Núñez, conde de Castilla, repobló la ciudad de Roa. Gonzalo Téllez, conde de Lantarón y de Cerezo, repobló Osma y fundó el monasterio de San Pedro de Arlanza, mientras que García I fundaba el monasterio de San Pedro de Eslonza. Finalmente, Gonzalo Fernández, conde de Burgos, repobló Aza, Clunia y San Esteban de Gormaz. Este Gonzalo fue quien, hacia el año 900, levantó el castillo de Lara de los Infantes y fundó la dinastía Lara. Pronto nacería su hijo Fernán González, que será muy importante. Volviendo al reino de León, este García I duró muy poquito. En el 914 murió, y entonces Ordoño II fue proclamado nuevo rey de León. Este duró una década en el trono, y fue un rey enérgico y batallador. Realizó bastantes campañas contra los musulmanes. Parece que en su primera expedición militar llegó hasta la ciudad de Mérida, donde logró hacer que los valíes de ese territorio se sometieran a él y le pagaran tributo y un gran botín. Gracias a esto pudo financiar la construcción de una iglesia en la ciudad de León, donde estaba su palacete, y en el mismo lugar en el que después se levantaría la catedral gótica de Santa María de Regla. El emir Abderramán III se enfadó tanto que envió a sus tropas contra este reino de León. Tras arrasar unas cuantas localidades, establecieron su campamento en San Esteban de Gormaz, en Soria. Sin embargo, fueron emboscados de pronto por las tropas de Ordoño II, y esa fue la batalla de Castromoros, del año 917. Según las crónicas cristianas, las bajas musulmanas fueron innumerables, y los leoneses lograron una victoria de la leche. Ante tal victoria, Sancho Garcés I, rey de Pamplona, se puso cachondo y se alió con el leonés. Juntos fueron hacia La Rioja y tomaron Nájera. Tras eso fueron a por los Banu Qasi y les arrebataron bastante territorio. Sin embargo, estos éxitos no duraron. Abderramán III estaba muy cabreado, y en el 920 organizó un gran ejército y se dirigió a la zona. Tomó Osma, San Esteban de Gormaz, Tudela, Calahorra, y ahora se dirigía hacia Pamplona. ¡Tengo miedo! Entonces tuvo lugar la batalla de Valdejunquera. Los leoneses y navarros sufrieron una derrota brutal, y la ciudad de Pamplona acabó siendo destruida y gran parte de su población exiliada al Emirato. Por ello, en el 923, el rey Sancho, con ayuda de Ordoño, reconquistó el territorio riojano y trasladó la capital a Nájera, pasando este reino a conocerse como Reino de Pamplona-Nájera. Fue en ese momento cuando se fundó el monasterio de Santa Coloma. Según el mito, Santa Coloma fue una joven cuyos padres le obligaron a convertirse al Islam, pero como no quería, huyó a una cueva y vivió con un oso, al menos hasta que la capturaron y la decapitaron.
¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ordoño II culpó de esta derrota a 4 condes de la Castilla fragmentada, por no acudir a la batalla, y los encarceló una temporada, aunque luego parece que les restituyó. En el año 924, Ordoño II murió en León. Con su primera esposa Elvira había tenido varios hijos. Sin embargo, su hermano Fruela II el Leproso usurpó el trono. Sin embargo, como su mote indica, estaba leproso y murió un año más tarde. Su hijo Alfonso Froilaz, apodado el Jorobado, heredó el trono, pero igual que su padre, solo duró un añito. Sus primos, los 3 hijos de Ordoño II, comenzaron una breve guerra civil y le echaron rapidito del poder. Al parecer, no le cuentan con el ordinal en el nombre porque nunca fue ungido como rey. En fin, que a principios del año 926, Sancho Ordóñez, como primogénito, fue a nombrarse rey supremo en León, pero su hermano Alfonso IV el monje logró expulsarle y fue este quien fue coronado rey. Ramiro, el hermano menor, se quedó con el territorio de Portucalense y estableció su capital en Viseo. Por su parte, Sancho Ordóñez se quedó con Galicia. Allí mantuvo gran amistad con Gutiérre Menéndez, el magnate galaico más poderoso. Este tenía un palacio en Villanueva de los Infantes, y Sancho regaló a esta familia las tierras cercanas de Villare, donde construiría el monasterio de Celanova. Todo parecía en orden, pero ya sabéis que estos repartos no suelen durar mucho tiempo. Sancho murió en el 929 y Alfonso IV se quedó con sus territorios. También justo ese año el emir Abderramán III convirtió el emirato en el califato de Córdoba. Ya lo veremos. El caso es que en el 931 falleció la esposa del rey leonés, Oneca Sánchez, y Alfonso, súper triste, decidió retirarse a un monasterio, por lo que su hermano menor, Ramiro II, llegó al trono leonés. Para complicar más la situación, poco después Alfonso IV dijo que ya no quería ser monje, que eso era un coñazo, y trató de recuperar el trono con ayuda de su primo Alfonso Froilaz y otros de sus primos, quienes dominaban la zona de Asturias todavía. Ramiro II dijo que ni de coña iba a dejar el trono, y tras unos pocos enfrentamientos, Alfonso IV fue hecho prisionero y encerrado en el monasterio de Ruiforco de Torío, en León, y Alfonso Froilaz y sus hermanos corrieron la misma suerte. A todos ellos, como era costumbre, se les sacó los ojos. Parece que eran mejores los tiempos de los visigodos, cuando solo te cortaban el pelo para quitarte el poder. Bueno, en realidad también se mataban bastante. En fin, que Ramiro II el Grande reinó durante 20 años, y fue un reinado muy fructífero. Parece que él ordenó la construcción del castillo de Peñafiel, en Valladolid, el cual es recomendable ver de frente porque si lo miras de lado pierde un poco. La primera gran conquista de Ramiro II fue la fortaleza omeya de Majerit, actual Madrid. Abderramán III contraatacó con varias aceifas en los siguientes años y recuperó Madrid, pero Ramiro II obtuvo grandes victorias. Tanto es así que por su ferocidad en batalla, los musulmanes terminaron apodándole el Diablo. Tuvo de mano derecha a otro guerrero bastante pro, el conde de Castilla Fernán González. Este tenía su base de poder en el castillo de Lara de los Infantes, y parece ser que hacia el año 931 logró reunir bajo su poder los condaditos de Burgos, Lara, Lantarón, Cerezo y Álava, y es mencionado como conde de Castilla, pero de una Castilla unificada. Por cierto, para tomar el control de Álava tuvo que desterrar a la familia Vela, descendientes de Vela Jiménez, y esto será muy importante más adelante. En el 934, el ejército califal logró penetrar en zonas de Castilla, Álava y Pamplona, arrasando todo a su paso, y Abderramán III obtuvo la sumisión de su tía Toda Aznárez, reina regente de Pamplona. Ramiro II fue para allá y logró vencerles en Osma, en Burgos, con ayuda de Fernán González. Abderramán III culpó de esta derrota a su ayudante, el valí de Zaragoza Abu Yahya, de la dinastía yemení de los tuyibíes, y este, hasta los huevos del califa, decidió reunirse con Ramiro II y se sometió a él. El califa estaba cabreadísimo, se había quedado sin Zaragoza, por lo que mandó nuevas aceifas contra los cristianos. Sin duda, el combate más importante del rey Ramiro II fue la batalla de Simancas, del año 939. En esta batalla, el rey leonés se alió con los castellanos de Fernán y los navarros de García Sánchez I, y todos juntos aniquilaron al ejército califal de Córdoba gracias a una fosa trampa y 4 días de intensos combates. Se cuenta que días antes de la batalla hubo
hubo un eclipse de sol, y también que Abderramán III escapó vivo de puro milagro, dejando en su campamento grandísimas riquezas de las que se apoderaron los cristianos. Destaca un lujoso ejemplar del Corán que pertenecía al califa y según las crónicas acabaría recuperándolo íntegro años después. Gracias a esta victoria, la frontera del Reino de León avanzó del río Duero al río Tormes y al Sistema Central, que es una cordillera situada por el centro de la península, con la Sierra de Gredos o la Sierra de Guadarrama haciendo de frontera. En esos años se repoblaron ciudades como Ledesma, Salamanca o Sepúlveda. Durante su reinado, Ramiro II embelleció la capital de León y levantó un nuevo y suntuoso palacio real. Junto al palacio levantó el monasterio de San Salvador de Palat del Rey, que tenía una iglesia, considerada esta la iglesia cristiana más antigua conocida de la ciudad de León. Su primera abadesa fue su hija Elvira Ramírez. Otra construcción del León del siglo X es la Catedral de Santa María, que antes habían sido unas termas romanas, luego el palacio de Ordoño II y luego este cedió el terreno para la iglesia esta. Además, se construyeron muchos monasterios por toda la ciudad, como el de San Juan Bautista, San Martín, el de Santiago, el de San Marcelo o el de Santa Marina. También existía un templito dedicado a Juan Bautista, que en el futuro sería la Basílica de San Isidoro, pero eso no existiría hasta el reinado de Fernando I. Y ahora hay que hablar de organización político-social, es decir, el feudalismo. Para conocer el origen del feudalismo tenemos que remontarnos al año 877, cuando el rey franco Carlos el Calvo decretó el capitular de Quiersí. Gracias a esto, los cargos condales y demás mierdas se podrían heredar. Esta heredabilidad de los feudos francos afectó también a los condados catalanes, donde gobernaba Guifredo el Velloso. Eso sí, para que te dejaran hacer esto, el propietario tenía que ir a jurar vasallaje al emperador franco cada cierto tiempo. En eso se resume el feudalismo. El rey reparte sus territorios entre duques, condes, marqueses y demás, y a través de un pacto, estos se comprometen a servir a su rey y pagarle impuestos a cambio de protección. También tenían la obligación de reunirse con su señor para darle consejos en las cortes o aula regia, o para ir a su fiesta de cumpleaños. A su vez, estos condes tienen otros siervos y vasallos, que son los que van a cultivar sus tierras en régimen de semilibertad, pagando un diezmo a cambio de, al igual que los superiores, protección. Los protectores eran la baja nobleza, los caballeros medievales. Estos siervos campesinos tenían libertad para darse el piro y buscarse otro señor feudal al que servir. En los reinos cristianos, el rey era la máxima autoridad, pero en muchas villas surgieron los concejos, una especie de autogobierno donde todos los habitantes del pueblo tenían voz y voto. Ellos elegían alcaldes, magistrados, oficiales, pregoneros, escribanos. La necesidad de comunicación entre estos concejos y el rey daría origen hacia el año 1188 a las cortes. Ya lo veremos. De momento, lo único que había era el aula regia, al estilo visigodo. Tras los reyes, los que más molaban eran los magnates, por orden duque, marqués, conde, vizconde, barón y señor. Y luego estaba la baja nobleza, los caballeros infanzones y los hidalgos. Junto a ellos estaba el clero, liderado por los obispos, uno por diócesis o jurisdicción, aunque luego había muchos sacerdotes. Un grupo de diócesis formaba una provincia eclesiástica y estaba liderada por un arzobispo, quien está en una archidiócesis. En palacio destacan los oficiales palatinos del palacio, liderados por el mayordomo o chambelán. Luego estaba el capellán, quien organizaba las ceremonias religiosas de la corte, el caballerizo, que cuidaba de los caballos de palacio, y el notario o escribano, quien tenía el control de las comunicaciones. El ejército mejoró su equipamiento, especialmente en la caballería pesada. Se añadieron herraduras, estribos y espuelas. Gracias al expansionismo cristiano, los pueblos y aldeas de la meseta se fueron repoblando. Aquí aparecen los llamados burgos, ciudades en torno a una fortaleza que florecían económicamente. Se podían encontrar multitud de oficios diferentes: herreros, carpinteros, sastres, peleteros, zapateros, ceramistas, mercaderes. El mejor ejemplo de esto es la ciudad de Burgos, llamada así precisamente por esto. Alrededor de su castillo se empezaron a montar tiendas, casas y todo empezó a crecer. La ciudad de León también fue conocida por sus mercados semanales. Además, de forma anual, se celebraban las ferias, siendo la más antigua la de Belorado. Una ciudad importante fue Ávila, donde se construyeron unas pedazos de murallas impresionantes que siguen en pie hoy día. Esta época puede ser un poco liosa porque a todo el mundo le dio por llamarse con nombres jodidamente parecidos. Entre los Berengueres Ramón, Ramón Berengueres, Sancho Garcés, García Sánchez y Sancho Sasecas, estudiar este periodo acaba convirtiéndose en un martirio. Como dato curioso, los apellidos acabados en ez o es significan hijo de. Garcés, hijo de García. Sánchez, hijo de Sancho. Rodríguez, hijo de Rodrigo. Pútez, hijo de... En fin, no os agobiéis con todo esto. Hijo de puta, hay que decirlo
no más. Como ya he dicho, durante estos tiempos, desde las ciudades hasta las pequeñas comunidades rurales empezaron a querer tener un sistema de gobierno local para tomar decisiones sobre los problemas del día a día. Así nacieron los concejos, o concilium, como una forma local de autogobierno. Al principio eran comunes los concejos abiertos, donde todos los vecinos tenían voz, pero luego evolucionaron en concejos cerrados, donde una parte de los vecinos representaba al resto, siendo liderados generalmente por un alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Los núcleos de población en aquella época solían ser ciudades amuralladas y casas de ciudadanos surgiendo en torno a una iglesia o catedral. Tanto dentro como fuera podía haber un castillo, donde vivía el noble o aristócrata que controlaba el lugar, aunque otras veces podía vivir en un palacio tras las murallas. Otras poblaciones tenían un ayuntamiento, el lugar donde se reunía el concejo de la ciudad, el órgano que tomaba las decisiones políticas en la zona. Muy importante es la plaza del mercado, donde la población se reunía diariamente para comprar productos de todo tipo y pasar un buen rato. Por toda la ciudad podían verse multitud de talleres de artesanos. Aquí podemos ver un ejemplo de casa taller. La primera planta era la tienda y el taller, y en la planta de arriba solía estar el dormitorio y la cocina. También podía haber alguna habitación dedicada a otras actividades, como el telar y la despensa. Muchas de estas viviendas podían tener un jardín en la parte trasera, que incluía pozo de agua. Otras construcciones importantes eran los hospitales, las hospederías, para alojar a peregrinos y visitantes, los conventos, los puertos, y a las afueras solían localizarse algunos monasterios. En el próximo siglo aparecerían las primeras universidades. En los últimos años del reinado de Ramiro II, su gran amigo el conde de Castilla, Fernán González, empezó a darle la espalda. Hubo varias razones. No le envió ayuda cuando la necesitaba, el rey violó una tregua con el califato para hacer una incursión de saqueo, etc. Pero la rebelión en sí estalló por sentirse agraviado cuando el rey nombró a Ansúr Fernández como conde de Monzón, un nuevo condado situado entre Castilla y León. Ocupaba una estrecha franja en lo que hoy es el este de la provincia de Palencia. Ansúr pasaría a dominar todo esto desde su fortaleza de Monzón de los Campos. Este condado tampoco gustó a Diego Muñoz, conde de Saldaña, otro condadito entre Monzón y León. Este Diego pertenecía a la familia de los Banu Gómez, descendientes de un tal Munio Gómez, quienes también controlaban el condadito de Liébana. Por todo esto, en el año 943, Fernán González y Diego Muñoz empezaron una guerra contra Ramiro para independizar Castilla. Los dos no tardaron mucho en ser capturados y encerrados en una prisión. El condado de Castilla pasó entonces a manos de Ansúr y del infante Sancho, hijo del rey. Pero bueno, tras 2 años, Ramiro le liberó y casó a su hijo Ordoño con la hija de Fernán, Urraca Fernández. ¿Pero qué pasó luego? Pues que Fernán quería recuperar su condado y se refugió en la parte oriental de Castilla, liando la pardísima y tomando algunas poblaciones. Se piensa que Fernán hizo algún pacto con el califato para que atacaran León mientras a él le dejaban tranquilo. Y es que en esos años hubo muchas aceifas, pero solo molestaron a León. Al final, gracias a todo esto, Fernán recuperó mucho territorio y Ramiro se vio obligado a restituirle los viejos honores de conde. Fernán volvía a ser conde de Castilla y esta vez su puesto sería hereditario. Durante sus años de gobierno, muchísimas villas de Castilla fueron repobladas, reconstruidas y se crearon importantes mercados. La última campaña del rey Ramiro II ocurrió en el 950. Logró llegar al valle del río Tajo y derrotó a las tropas del califa en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, y obtuvo un botín bastante majo. Poco después, bastante enfermo, terminó abdicando y muriendo. Su hijo mayor, Ordoño III, le sucedió en el trono en el 951, pero aquí vuelve a haber otra vez lío entre hermanos y primos por el poder. Para empezar, su medio hermano Sancho I el Craso quería echarle, y para ello se alió con el conde Fernán González y García Sánchez I de Pamplona. Ordoño III logró ganar a todos en Sagún, pero terminó muriendo tras 5 años de reinado. Fue entonces cuando Sancho I el Craso sentó su culo en el trono leonés. El apodo de Craso viene porque estaba muy gordo y no podía ni subirse al caballo.
Además, Sancho era partidario de romper la tregua con el califato, por lo que los nobles leoneses y castellanos, encabezados por Fernán González, le derrocaron y nombraron rey a su primo Ordoño IV el Malo. Este duraría poquito. Resulta que Sancho el Gordo huyó a Pamplona con su abuela, la reina Toda Aznárez, y pidió su ayuda para recuperar el trono leonés. Ya vimos que esta Toda estaba emparentada con Abderramán III y le llamó para hacer un trato: 10 fortalezas a cambio de que pusiera en forma a Sancho. Y Sancho viajó al califato para someterse a un tratamiento de adelgazamiento, ya que allí había un médico judío llamado Hasdai ibn Saprut que era un puto crack. Se dice que la dieta fue básicamente no comer en 40 días y solo beber infusiones. Parece que la cosa funcionó. Sancho I se puso mamadísimo y el califa, junto con los pamploneses, enviaron un ejército al reino de León para reponer a Sancho I. Y lo lograron, y Ordoño IV acabó huyendo. Pero por supuesto esto no fue gratis y León tuvo que ceder algunas fortalezas al califa. Sancho I reinó los siguientes 6 años entre varias rebeliones menores y la independencia cada vez mayor del condado de Castilla, regido por Fernán González. De hecho, el territorio que controlaba de facto iba desde el mar Cantábrico hasta más al sur del río Duero. Un monasterio famoso que fundó Sancho fue el de San Pelayo, dedicado al mártir San Pelayo, un religioso gallego torturado y ejecutado por Abderramán III. Sancho I acabó muriendo por comer una manzana. Vaya, qué irónico que muriese comiendo fruta. Vale, es verdad que parece que estaba envenenada. ¿Quién fue su asesino? Nadie lo sabe. Se sospecha de Gonzalo Menéndez, conde rebelde de Portucalense, pero no hay nada seguro. Más misterioso que esto, pocas cosas. Sancho fue sucedido por su hijo Ramiro III, pero tenía solo 5 años de edad, y sus regentes fueron su tía Elvira y su madre Teresa. Lo primero que hicieron fue firmar un tratado de paz con el nuevo califa cordobés, Al-Hakam II, y es que nuevos enemigos se aproximaban al reino. En el año 968, otra vez los malditos vikingos, liderados esta vez por un caudillo llamado Gunderedo, empezaron a saquear las costas gallegas. San Rosendo, hijo de Gutiérrez Menéndez, y la nobleza gallega lucharon contra ellos y les vencieron en el 970 por la ría de Ferrol. Se cuenta que todos los prisioneros vikingos fueron ejecutados sin compasión. ¡Pam! En el 970, el conde de Castilla Fernán González murió y su cuerpo fue enterrado en el monasterio de San Pedro de Arlanza, en Burgos. Su hijo, con Sancha de Pamplona, García Fernández, sería el nuevo conde. En el 975, los leoneses intentaron tomar el castillo de San Esteban de Gormaz, pero los musulmanes les machacaron y tocó retirada. Y los años siguientes serían mucho peores, pues con la subida al trono del califa Hisam II, también llegó su mejor general, Almanzor. Este tipo era imparable y comenzó a ganar batalla tras batalla a los cristianos. Consiguió tomar Zamora, Rueda, Atienza y Sepúlveda hacia el año 980. El rey llegó a su mayoría de edad, pero los nobles del reino vieron que la cosa no mejoraba. Por esto, en el 981, el conde Gonzalo Menéndez y la nobleza gallego-portuguesa se declaró rebelde y proclamó rey en Santiago de Compostela a Bermudo II el Gotoso, hijo de Ordoño III y nieto de Fernán González. Así, el reino se dividió en dos durante los siguientes 4 años, cuando Ramiro III acabó muriendo. Bermudo II el Gotoso fue apodado así porque padecía gota, una especie de artritis. Desde luego, esta enfermedad no le iba a ayudar en nada en su reinado. El condado de Castilla, liderado por su conde García Fernández, estaba en rebelión, y no era el único. Bermudo II tuvo que pedir sopitas al califato de Córdoba, y los ejércitos de Almanzor ocuparon muchas partes del reino de León para proteger al rey de sus propios nobles. Y claro, Castilla pasó entonces a ser un condado muy castigado por el líder musulmán, y García lo pasó realmente mal. Para aumentar sus efectivos, creó una ordenanza en la cual aquellos campesinos que tuvieran un caballo serían equiparados automáticamente con los infanzones o nobles de segunda clase. Lo que tienen que hacer más empresas y poner a los jóvenes a trabajar. Eso sí, luego Bermudo II se arrepintió de haber dejado instalarse en el reino a varias tropas musulmanas y les echó a la fuerza en el año 987. Por esto, Almanzor se pilló un cabreo de la hostia y destruyó la ciudad de Coimbra, en Portugal. Luego se dirigió a León y también la sitió y arrasó. El pobre Bermudo II huyó cagando leches y Almanzor le fue
fue persiguiendo por todo el Bierzo y Galicia, y destruyendo todo a su paso. Finalmente Almanzor llegó hasta Santiago de Compostela, ciudad que saqueó. Aunque eso sí, parece que respetó la tumba de Santiago, y gracias a ello continuó existiendo el Camino de Santiago. Gracias. Almanzor se conformó con un souvenir muy curioso, las campanas de la iglesia, que parece ser que le gustaron un montonazo y se las llevó a Córdoba. En el año 994, el conde de Castilla seguía siendo García Fernández, pero su esposa Aba de Ribagorza y su hijo Sancho García parece que conspiraron contra él y el conde terminó en una prisión cordobesa hasta su muerte al año siguiente. Sancho heredó el condado e hizo un pacto con Almanzor para que les dejara en paz. En ese pacto se comprometía a entregarle a una de sus hermanas. De todas formas, gracias a la paz, bajó mucho los impuestos y le apodaron Sancho el de los buenos fueros. Por otro lado, en el año 999, la gota que padecía Bermudo II se agravó y ya no podía ni cabalgar. Tenía que ir en litera todo el rato. Poco después se acabó muriendo. Su hijo Alfonso V le sucedió y reinó casi 30 años. Como solo tenía 5 añitos, sus dos regentes fueron su madre Elvira, hija del conde de Castilla, y su ayo, el conde gallego Menendo González, hijo de Gonzalo Menéndez. Estos organizaron en el año 1000, junto con tropas castellanas, vasconas y pamplonesas, la batalla de Cervera, en la que los cristianos estuvieron realmente cerca de derrotar a Almanzor. De 1002 sería la batalla de Calatañazor, la gran victoria cristiana contra Almanzor, pero parece que tiene mucho de leyenda. De todas formas, ese año Almanzor murió y el califato de Córdoba comenzó una lenta descomposición. No entiendo absolutamente nada, ¿eh? Yo sí lo entiendo, divino Almanzor, yo también estoy descompuesto. Tú lo que estás es podrido. En el año 1008, Alfonso V cumplió 14 años y con eso ya era mayor de edad. Hubo mucha inestabilidad política, pero parece ser que Elvira logró mantener la paz con Castilla, al menos hasta el año 1014, cuando un miembro de la familia Banu Gómez se levantó en armas contra el rey con el apoyo de Sancho García, conde de Castilla. Hubo una pequeña guerra hasta que Sancho la palmó en el 1017. Fue ese mismo año, con todo ya más o menos bajo control, cuando Alfonso V reunió a la curia regia en la Catedral de León y dijo que era hora de crear un nuevo marco jurídico, y así promulgó el Fuero de León del 1017, un conjunto de preceptos y normas con los que se buscaba poner fin a tanto caos y establecer un poder central del rey más estable. Trataba temas como el derecho a la propiedad privada, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la herencia de hombres y mujeres y garantías judiciales varias. Algunos consideran a este Fuero de León como la primera declaración de derechos de la historia europea. Cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Apunten. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y, en fin, el otro se me olvidó, los otros dos se me olvidó. Parece que a Alfonso V las cosas le fueron bien y sus años de reinado se caracterizaron por una reorganización del gobierno y por la reconstrucción de muchas ciudades y pueblos destruidos por Almanzor y los suyos, haciendo especial énfasis en la capital, León. Pero todo se fue a la mierda en el año 1028, cuando el rey murió de un flechazo sitiando Viseu, en Portugal. Su hijo de 11 años, Bermudo III, le sucedió en el trono, y este fue el último rey de la dinastía asturleonesa. Ese mismo año, 1028, sucedió una movida muy chunga. Resulta que el conde de Castilla, García Sánchez, iba a casarse con Sancha, la hermana de Bermudo. Sin embargo, 3 hermanos de la familia Vela, desterrados de Álava hacía mucho tiempo, aprovecharon para vengarse de los Lara y asesinaron a este García Sánchez, último miembro del linaje Lara. Luego los castellanos agarraron a estos 3 tipos, les llevaron hasta el castillo de Monzón y les quemaron vivos. Este asesinato de García hizo que el poderoso rey Sancho III el Mayor de Pamplona acabase tomando el control de Castilla por su matrimonio con Munia, hermana del fallecido. Además, casó a su hija Jimena con Bermudo III y con esto también se hizo con el control de gran parte del reino leonés. Resumen, un follón de 3 pares de narices. Por ello creo que lo mejor es verlo en un capítulo aparte. A diferencia del tema anterior, el Reino de León, la historia del Califato de Córdoba es bastante más sencilla. Fue un periodo que duró poco más de un siglo y donde hubo 3 califas importantísimos que marcaron la época de apogeo y luego 9 califas que no duraron ni un suspiro y que son muy poco relevantes. Empecemos por el principio. Abderramán III llevaba siendo emir desde el año 912, pero en el 929, tras una serie de victorias, decidió romper con el califato abasí de Bagdad y se autoproclamó
como califa, máxima autoridad religiosa. Así nació este califato omeya de Córdoba. En total, Abderramán III estuvo en el poder 50 añazos. Se dice de él que, bajo su reinado, Córdoba se convirtió en un verdadero faro de la civilización y de la cultura. Se desarrolló el arte, la ciencia y fue un periodo de bastante bonanza económica. Y es que parece que Abderramán III era un chaval bastante inteligente. Después del asesinato de su padre por su abuelo, el emir Abdalá I, él pasó toda su infancia en el harén familiar, todo el día rodeado de concubinas, esclavas y eunucos. Su juventud la dedicó a estudiar mucho, aunque cuando llegó al trono tenía cero de experiencia militar. También se cuenta de él que era poco devoto en lo religioso y nada fanático. Fue el más tolerante de los gobernantes de Al-Ándalus y dejó de perseguir a mozárabes y judíos y hasta permitió que ocupasen puestos importantes en su gobierno, especialmente a los muladíes, es decir, a los conversos, quizás para ganarse su favor, pues parece que eran muy revoltosillos. De todas formas, esta tolerancia no era para nada bien vista entre los malikíes, miembros de una de las escuelas de derecho islámico suní. A estos se les oponía el filósofo cordobés Ibn Masarra, seguidor de un movimiento llamado mutazilismo, que proponía más libertad de pensamiento y más racionalidad, y que fue considerado como una herejía. A pesar de los años de tolerancia, los árabes eran los que tenían la hegemonía total, especialmente los baladíes, los árabes descendientes de los llegados durante la conquista. Luego estarían los sirios, que llegaron después. Por debajo seguían estando los bereberes. Por otro lado, de Abderramán III se cuenta que el lujo y la pompa le gustaba cosa mala, y bebía mucho alcohol, y solía maltratar a sus súbditos. Por ejemplo, se cuenta que quemó la cara de una de sus concubinas por negarse a besarle. También parece que con los años se fue volviendo más cruel y sanguinario, especialmente a partir de la derrota de Simancas que luego veremos. Antes de meternos en materia, estaría bien conocer cómo era una ciudad andalusí, es decir, de Al-Ándalus. El núcleo principal estaba generalmente rodeado por murallas, y en lo alto de una colina estaba la Alcazaba, es decir, la fortaleza del gobernante de la ciudad. También existe el Alcázar, pero este es más bien un palacio o un castillo donde vivían los príncipes o aristócratas y podía estar dentro de una ciudad o fuera de ella. El lugar más importante para la población musulmana era la mezquita, donde iban a rezar todos los días. Si había varias por la zona, la mezquita Al-Jama era la mayor. Luego estaba el zoco, que era como el ágora, un mercado lleno de callejuelas y tiendas donde tenían lugar las actividades comerciales. ¡Vamos, niña, a comprar! ¡Vamos! Entre las tiendas destaca la alcaicería, un lugar autorizado a comerciar con un producto caro y difícil de conseguir, la seda. Las alhóndigas eran unos grandes almacenes donde los comerciantes guardaban sus mercancías y a veces podían residir en ellas temporalmente. Y los baños públicos eran como spas donde la gente se aseaba y se cortaba el pelo. En los barrios judíos, las juderías, donde los judíos vivían apartados a su rollo, podemos encontrar sinagogas, que eran donde esta gente rezaba. También tenían como sus propios administradores, en unos edificios llamados aljamas. Finalmente, fuera de la ciudad encontramos los arrabales, barrios extramuros, y también las alquerías, casas de campo o granjas un poco alejadas de la ciudad. Algo parecido serían las almunias, solo que serían como más lujosas. Eran casas de campo con bellos jardines y huertos. La ciudad de Córdoba, la capital, creció una barbaridad, y Abderramán III creó nuevos barrios y amplió la mezquita, añadiéndole un minarete o alminar, que es una torre que servía para llamar al rezo a los musulmanes. También creó un canal de agua que iba desde Sierra Morena hasta los jardines del Alcázar de la Noria, situado al oeste de Córdoba. Se estima que en esos años Córdoba llegó a tener cerca de 200.000 habitantes, siendo una de las ciudades más pobladas de Europa. Además, el califa levantó una escuela de medicina y gracias al contacto con bizantinos montó una escuela de traductores de griego y hebreo al árabe. Desde estas tierras griegas se empezaron a traer muchísimas obras clásicas de un montón de temas diferentes, y Abderramán III creó bastantes bibliotecas. Una obra importante que se tradujo fue de materia médica, del grecorromano Dioscórides, que fue el principal manual de farmacopea de la Edad Media. Es tiempo de comer flores. Por cierto, muchas de estas obras se escribían en papel, siendo la ciudad de Játiva, en Valencia, la pionera en la fabricación de papel de Europa Occidental. La obra más importante de Abderramán III fue el lujoso complejo palaciego de Medina Zahara, erigido a las afueras de la capital a partir del año 936. Esta fue la residencia oficial del califa y la sede de la administración pública. Era básicamente como una mansión Playboy.
En la parte más alta estaba el alcázar, donde residía el tipo, y desde donde podía ver sus lujosos jardines y albercas, con florecillas y árboles frutales. Es famosa la terraza áurica, donde se celebraban las grandes audiencias y recepciones de embajadores. Allí estaba el salón rico, o del trono, con paredes de mármol con arcos de herradura polícromos. A los invitados se les hacía el culo Pepsi-Cola. El lugar tenía 3 mezquitas, pero destaca la aljama o mezquita principal, desde cuyo minarete o torre se llamaba a los creyentes a rezar. También había una ceca, una fábrica de monedas, y un gran horno y cocina donde se asaban los filetillos para el califa. Todo el lugar estaba protegido por enormes murallas y por los mejores soldados, pero eso no impidió que esta magnífica construcción solo durase un siglo, ya que hacia el año 1010 unos bereberes cabreados la redujeron a cenizas. En fin, comencemos con la historia de Abderramán III como califa. Sus primeras campañas estuvieron dirigidas a sojuzgar a las marcas fronterizas rebeldes de su nuevo califato, que como ya dije, en esas marcas gobernaban linajes de valíes que se habían vuelto muy autónomos. La primera marca en ser sometida fue la marca inferior, tras la toma de Mérida y de Badajoz en el 930. Luego llegó el turno de la marca media. El califa sometió a la ciudad de Toledo a 2 años de asedio. Los leoneses de Ramiro II intentaron ayudar al valí rebelde, pero el califa logró derrotarles a todos y retomar Toledo. De todas formas, Ramiro II el Grande se convertiría en un rival muy a la altura. En el 933 las tropas leonesas lograron tomar la ciudad de Madrid, y Abderramán III sufrió una derrota bastante seria en la batalla de Osma. Luego el califa llegó a Pamplona y acordó con su tía Toda Aznárez un pacto de respeto mutuo. Acto seguido, Abderramán fue a atacar Castilla y arrasó muchos pueblos. Finalmente, en la marca superior, concretamente en Zaragoza, gobernaba el valí Al-Tuyibí, quien se levantó contra Abderramán III y contó con el apoyo de las poblaciones vecinas e incluso de los reinos cristianos, tanto leoneses como pamploneses. Hasta el 937 el califa no pudo someter a Al-Tuyibí y reconquistar Zaragoza. Ahora pasemos al año 939. Es aquí cuando ocurrió la batalla de Simancas, el mayor descalabro de Abderramán III, y donde el propio califa estuvo a punto de perder la vida. De hecho, se cuenta que, a partir de esta batalla, el califa dejó de dirigir las batallas personalmente. Le cabreó tanto la derrota que se dice que a su vuelta a Córdoba ordenó crucificar a todos los que, según su criterio, habían tenido algo de culpa. El caso es que esta victoria cristiana en Simancas hizo que la frontera del Reino de León se expandiese por el valle del río Tormes hasta las montañas del sistema central. Salamanca, Ledesma, Sepúlveda o Zamora fueron fortificadas hasta el extremo por los cristianos y se creó una especie de equilibrio de poder. Vamos a ver si nos tranquilizamos y hablamos todo. No tiene la palabra. Los siguientes años fueron un poco más tranquilos, y al tener el control de las marcas, la recaudación de impuestos aumentó mucho, y el califato llegó a ingresar al año unos 6 millones de dinares, que era muchísimo. Por ejemplo, durante el emirato nunca llegaron al millón. Los dinares eran la moneda de oro, pero la moneda más común fue el dirhem de plata. Con toda esta pasta, ahora era tiempo de hacer muy necesarias reformas administrativas. Restableció el cargo de Jayib, que es una especie de chambelán o mano derecha, o primer ministro. Luego también siguieron existiendo los visires, y bajo ellos los valíes o gobernadores, y después los cadíes o alcaldes jueces. Creó nuevas coras o provincias, dividiéndolas en cachos más pequeños para reducir el poder de estos valíes. Reformó también el ejército, donde destacan los yunt, o regimientos sirios establecidos en cada provincia. También estaban los silenciosos o mudos, eslavos en su mayoría que no hablaban árabe, y los mercenarios, generalmente de origen bereber, cristiano y sudanés. Otra cosa importante fue la construcción de una flota potente. Por ello se crearon atarazanas, que son astilleros para fabricar barcos, siendo los más importantes los de Algeciras, Sevilla, Almería y Tarragona. Los barcos no solo eran de guerra, también se construyeron muchos barcos de pesca, actividad muy importante, y por supuesto también barcos mercantes para comerciar con el Imperio Bizantino o con el Califato Abasí. Y es que en esa época, gracias a la ampliación y mejora del regadío, hubo abundantes cosechas y se redujo la hambruna, y con el excedente se potenció el comercio. La cría de los caballos de Jerez los convirtieron en los mejores de todo Al-Ándalus. Se introdujeron nuevos productos y se mejoró la industria. Destaca la minería, la fabricación de vidrio, la textilería o la cerámica.
A pesar de la paz con los cristianos, durante los años 40 hubo algunas aceifas, especialmente durante el periodo en el que el conde de Castilla Fernán González tenía la pugna con Ramiro II. En el 950 Ramiro II falleció y hubo una crisis sucesoria muy grave que fue aprovechada por Abderramán para intensificar las incursiones. Al otro lado de la península, el conde de Barcelona Borrell II pidió paz y amistad al califa y tuvo que reconocer su superioridad y pagarle dineritos jugosos para que le dejase tranquilo. No me pegues, por favor. Ahora hablemos del segundo frente problemático de Abderramán III. Como ya conté, en el Magreb surgió unos años antes el califato fatimí, que profesaba el islam chiita y que tenía la capital en Kairouán, en lo que hoy es Túnez. Estos cortaron la ruta comercial con Sudán, territorio del cual el califa exportaba oro y también esclavos. Y no solo eso, los fatimíes también buscaban expandirse por la península, así que Abderramán, durante los años 20 y 30, fortificó Algeciras, levantó el castillo de Tarifa y tomó Ceuta y Melilla y más tarde Tánger. Durante los años 40 hubo un montón de batallas en lo que hoy es Marruecos, donde Abderramán III parecía que iba ganando. Sin embargo, en el 955 estos fatimíes asaltaron el puerto de Pechina, donde se encontraba la mayor base portuaria del califa, y arrasaron la mayoría de barcos. Hundido. Ahí fue cuando los Omeya empezaron a perder terreno en el norte africano. Por este ataque, Abderramán III decidió amurallar este puerto de Pechina, o Almería, llamado en aquellos tiempos Al-Mariyat. El califa incluso decidió construir una alcazaba enorme sobre una de sus colinas, y fue allí desde donde la ciudad fue gobernada por una clase de aristócratas comerciantes. Tras Córdoba, Almería se convirtió en la segunda ciudad más potente de Al-Ándalus. En el año 958, Abderramán III recibió en Córdoba a toda Aznárez y a su nieto, el ex rey de León Sancho I el Gordo. Como conté en el capítulo del Reino de León, le sometieron a una dieta express y luego le ayudó a recuperar el trono en el 960. Por todo esto, los reinos cristianos de la península se volvieron en la práctica clientes políticos del califato. En el año 961, Abderramán III murió a la edad de 73 años, dejando tras de sí uno de los estados más poderosos de Europa Occidental. Y a pesar de eso, en sus memorias escribió que, de todos los días de su vida, solo había sido realmente feliz en 14. Píllate una baja, estás fatal. El siguiente califa fue su hijo Al-Hakam II, o Al-Hakem, quien tenía ya 47 años. La verdad es que el chaval siguió los pasos de su padre y estuvo muy interesado en las artes y en la cultura. Mantuvo la paz interna y la prosperidad en Al-Ándalus, y fueron años realmente buenos para el califato. De él se decía que era entre rubito y pelirrojo, y que tenía prognatismo, que es la mandíbula un poco salida. Su salud tampoco parecía ser la mejor del mundo. Cuando Al-Hakam II llegó al trono todavía no tenía hijos, y algunos piensan que su poco interés en las mujeres se debía a que era homosexual, pero no se sabe bien. Al final, presionado por todos, logró tener un hijo con una concubina de origen vascón llamada Sub, o Aurora, y de ahí saldría su heredero, Hisam II. Gracias a ello, Sub obtuvo mucha influencia en la corte. Otros personajes importantes de la corte fueron el general Galif, un liberto de origen eslavo y encargado de la defensa del reino, y que ya había participado en varias campañas de su padre, y el chambelán Jafar al-Musafi, que controlaba la administración. En el año 961, el primero de su reinado, Al-Hakam II reclamó a Sancho I varias fortalezas que había prometido entregar a cambio de devolverle al trono de León. Sin embargo, Sancho se hizo el longuis y Al-Hakam acogió en Córdoba al depuesto Ordoño IV para intentar devolverle al trono. Lo que pasa es que este Ordoño IV murió y Sancho I formó una alianza entre García Sánchez I de Pamplona, el conde castellano Fernán González y el conde de Barcelona Borrell II. En el año 963, el califa comenzó una ofensiva militar en la que logró tomar San Esteban de Gormaz, Atienza y Calahorra, y los cristianos tuvieron que retirarse. En ese tiempo, el califa construyó algunas fortalezas, como por ejemplo el castillo de Burgalimar, en Baños de la Encina, en la provincia de Jaén. Con el norte pacificado, los esfuerzos de Al-Hakam II se trasladaron al sur, al Magreb. El califa buscaba quitarse de encima a los fatimíes para acceder al comercio con los reinos subsaharianos de África, de los cuales hablé en este otro vídeo de aquí. Tema muy interesante, por cierto. El caso es que en esta campaña hubo derrotas y victorias, pero todo quedó bastante parecido. Aprovechando que las tropas cordobesas estaban
marchaban por África, los cristianos dirigidos por Ramiro III de León y el conde de Castilla García Fernández emprendieron un ataque contra algunas fortalezas musulmanas. Sin embargo, el general Gálib regresó a toda leche al norte y logró vencer en la batalla de Gormaz del 975, entre otras. En los últimos años de su vida, el califa tuvo un ataque de hemiplegia y estuvo bastante jodido hasta su muerte en el 976. Su hijo Hisam II era todavía un niño cuando llegó al trono y acabó siendo una marioneta. ¿Una marioneta en manos de quién? Pues del chambelán al-Musafi, de la reina madre Suf, del general Gálib y de un nuevo personaje llamado Muhammad ibn Abi Amir, mejor conocido por su sobrenombre, Almanzor. Este Almanzor había ganado mucha popularidad en la administración califal y fue nombrado inspector de la Ceca de Córdoba y administrador de los bienes del califa. Pronto comenzó a conspirar para hacerse con el poder absoluto del califato. Parece que tuvo un lío con Suf y luego casó al general Gálib con su hija. Todos juntos lograron eliminar al chambelán acusándolo de traición. Así, al-Musafi acabó ejecutado en el 977. Por otro lado, los alfaquíes no se fiaban de él y dudaban de su religiosidad, porque al parecer a Almanzor le gustaba mucho la filosofía. Para ganarse a este sector, Almanzor quemó la biblioteca de Medina Zara, donde se conservaban más de 40.000 obras, muchas de las cuales estos alfaquíes consideraban herejías. Huele a quemado en el ambiente. Tras eso, el general Gálib se opuso a su poder total y ambos empezaron a guerrear. En el 981 le encontraron muerto en un barranco. Se dice que murió de muerte natural porque ya era muy viejito, pero no se sabe qué pasó. El caso es que Almanzor logró hacerse con el cargo de chambelán y aquí comenzó la llamada dictadura amirí, que duraría unos 30 años. El pequeño Hisam II terminó encerrado junto con su madre en el palacio de Medina al-Zahira. Esta fue la llamada Ciudad Resplandeciente, una pequeña población palatina en las cercanías de Córdoba, construida por Almanzor. Allí instaló su residencia oficial y fue el segundo centro administrativo del califato. Pero bueno, vamos a ver qué hizo este Almanzor para aterrorizar tanto a los reinos cristianos. Se dice que durante su mandato realizó unas 40 razias o aceifas, campañas breves pero muy salvajes cuya intención era saquear y generar un estado de inseguridad permanente a los cristianos. De todas formas, aunque fueron golpes muy duros, las fronteras apenas cambiaron. La zona más afectada por estas aceifas fue el valle del río Duero. En el 981 atacó los arrabales de Zamora y conquistó Simancas, en la provincia de Valladolid. Ramiro III intentó hacerle frente, pero fracasó y los condes gallegos y portugueses buscaron pactar con Almanzor. En el 982 ocurrió la campaña de las Tres Naciones, porque fue contra castellanos, pamploneses y francos de la marca hispánica. Tras una serie de victorias, el rey pamplonés Sancho II entregó a su hija Urraca para que Almanzor se casara con ella. De ahí salió Abderramán Sanchuelo, que luego será importante. La destrucción de Sepúlveda en el 985 hizo que Ramiro III se sometiera al general musulmán, y poco después murió del disgusto. El nuevo rey leonés, Bermudo II el Gotoso, se sometió también, y hubo unos años de calma, pero con algunas tropas califales instaladas por el reino. Ese mismo año, Almanzor también atacó duramente Barcelona, capturó la ciudad y saqueó el monasterio de Sant Cugat del Vallès. Ahí fue cuando el conde de Barcelona, Borrell II, dijo que pasaba de los francos porque no le habían ayudado una mierda. Fue en el 987 cuando Bermudo II se rebeló y echó a las tropas califales de su territorio. Como reacción, Almanzor lanzó una brutal aceifa contra Coimbra. Luego asaltó Zamora, Toro, León y Astorga. Bermudo II huyó de allí hasta refugiarse con los condes gallegos. El siguiente objetivo fue Castilla, donde se refugiaba el traidor de su hijo Abdalá, y después se dirigió a Pamplona. En el 994 arrasó la zona por completo, y Sancho II declaró la sumisión de su reino al califato. Para ya, macho, porque me estás poniendo pero fin. En otra campaña contra Castilla, el conde castellano García Fernández acabó malherido y murió en el 995. Su sucesor, Sancho García, entregó a una de sus hermanas como concubina a Almanzor. En el 996, Almanzor lanzó un nuevo ataque contra León, ciudad que acabó destruida y con las murallas hechas mierda. Al año siguiente logró llegar hasta Santiago de Compostela, ciudad que arrasó con violencia. Quemó el templo prerrománico dedicado a Santiago, solo respetando su sepulcro. Eso sí, como le gustaron mucho las campanas de la iglesia, decidió llevárselas hasta el califato.
En el año 999, Bermudo II murió y subió al trono el pequeño Alfonso V. Aún así, León, junto con los castellanos de Sancho García y los pamploneses de García Sánchez II, formaron una alianza anticordobesa. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Cervera del año 1000. Almanzor fue el ganador, pero a un precio bastante alto, y sus tropas acabaron huyendo. La última ceifa de Almanzor fue en el 1002, mientras ya estaba el hombre bastante pachucho por su artritis gotosa. Quería vengarse de Sancho de Castilla por lo de Cervera, pues parece que él fue el artífice de aquella coalición. Atacó Castilla y saqueó el monasterio de San Millán de la Cogolla. Luego está el mito de la batalla de Calatañazor, ocurrido en el 1002, en lo que hoy es Soria. Según se cuenta, fue una gran derrota para el general musulmán, y no le quedó otra que retirarse. No se sabe si esta batalla existió, pero justo ese año Almanzor enfermó y terminó muriendo de camino a Córdoba en Medinaceli. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Almanzor fue sucedido en el cargo de Jayif por su hijo Abd al-Malik al-Muzaffar, mientras el califa seguía recluido a pesar de tener ya casi 40 años de edad. Abd al-Malik se tuvo que enfrentar a enormes rebeliones ocurridas tras la muerte de su padre, y se cuenta que la guardia eslava, los mudos, fueron prácticamente aniquilados. En el 1008 este Abd al-Malik murió y su hermano ocupó su lugar, Abderramán Sanchuelo, que era nieto del rey Sancho Garcés II de Pamplona. Este Sanchuelo intentó que el califa le nombrara sucesor como califa, y esto, entre otras causas como los altísimos impuestos para mantener la dictadura o la presencia de tropas bereberes por todas partes, provocó en el 1009 un gran levantamiento popular conocido como la Revolución Cordobesa. Un bisnieto de Abderramán III llamado Muhammad II al-Mahdi aprovechó la situación y depuso a Hisam II. Luego mató a Sanchuelo, lo que puso fin a la dictadura amirí. Desde este golpe de estado hasta el final del califato pasamos a un periodo de muchísima inestabilidad política conocido como la Gran Fitna de Al-Ándalus. Una fitna es básicamente una guerra civil. En estos 22 años se sucedieron una serie de califas que duraron muy poquito. Toda la grandeza y esplendor de la Córdoba andalusí se fue a tomar por el culo prácticamente de la noche a la mañana. La capital fue saqueada en repetidas ocasiones, hubo matanza de bereberes, y el Alcázar y Medina Zahara fueron completamente destruidos, y la capital se tuvo que trasladar a Málaga durante un tiempo. Esto es el Bronx. Voy a comentar esta parte muy rápido. Las tropas bereberes se rebelaron con ayuda de los castellanos y alzaron como nuevo califa a Sulaimán al-Mustaín. Muhammad II pidió ayuda a los barceloneses y recuperó el control del califato, aunque estos barceloneses saquearon la capital y luego se fueron. Después, Hisam II consiguió volver a ser califa unos pocos años, pero los bereberes de al-Mustaín volvieron a entrar en Córdoba matando a todo el mundo, incluyendo a Hisam II. El califato fue desintegrándose en pequeños poderes locales independientes, lo que luego sería conocido como los reinos de taifas. Pero el califato todavía duraría unos años más. Del norte de África llegó al-Nasir, de la dinastía de los Hamudíes, quien asesinó a al-Mustaín y se autoproclamó califa 2 años. Los califas se sucedieron durante varios años, hasta que, durante el califato de Hisam III, concretamente en el año 1031, se produjo un levantamiento popular en Córdoba que depuso a este último califa. Los omeyas fueron expulsados y este ya fue el fin total del califato omeya de Córdoba. Qué bonita historia, ¿verdad? Venga, hasta luego. Como ya conté en el capítulo anterior, en el año 1004 llegó al trono del reino de Pamplona el rey Sancho Garcés III, mejor conocido como Sancho III el Mayor, y que se convertiría en el rey más poderoso de la época y es famoso por intentar unir a todos los reinos cristianos en uno solo. Se crió en Nájera y su infancia la pasó al cuidado de su madre Jimena, que era una noble leonesa, y de su abuela Urraca, quien era hija del conde castellano Fernán González. Mientras tanto, su padre García Sánchez II el Temblón luchaba contra Almanzor a tiempo completo. Pero bueno, el padre murió en el año 1000 y como Sancho III era menor de edad, su primo Sancho Ramírez de Viguera se encargó de la regencia 4 años. Tras eso, Sancho pudo gobernar a tope a la tierna edad de 12 años. Su reino estaba compuesto por 3 regiones. Uno era el territorio del reino de Pamplona, que fue ampliado hacia Guipúzcoa y el Baztán. Luego estaban las tierras riojanas, con Nájera como núcleo principal, y finalmente
del condado de Aragón. Su residencia la fijó en Nájera, desplazando la importancia de Pamplona, que la pobre ciudad ya había sido destruida un montón de veces. Una putada. En esa época el califato cordobés comenzó a desintegrarse, lo que se tradujo en unas cuantas décadas de paz para los cristianos. El único problemilla que Sancho III tuvo fue que en el 1006 Abd al-Malik, el hijo de Almanzor, tomó el control de los condados de Sobrarbe y Ribagorza, pero su control duraría bastante poco. Este Sancho extendió sus relaciones diplomáticas a diferentes países de Europa, como Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico o los estados pontificios. Además, gracias al Camino de Santiago se fueron conociendo nuevas corrientes intelectuales y artísticas que venían del norte, y Sancho favoreció la extensión de la reforma cluniacense, es decir, de la orden de Cluny, que era una nueva forma de entender la vida monástica. Parece que esta gente empezó a poner de moda por el territorio el estilo arquitectónico románico. Algunos ejemplos de este arte en la zona son la Catedral de San Pedro de Jaca, el Real Monasterio de San Juan de la Peña, también en Jaca, el Castillo de Loarre, en Huesca, y un largo etcétera. Por cierto, este rey creó una nueva ruta de Santiago que pasaba por ciudades de su reino, como Puente la Reina, Estella, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Villafranca Montes de Oca. Los monjes escribas viajaban por toda Europa de monasterio en monasterio, copiando textos y libros antiguos y llevándolos a otros monasterios. Se creó una red de conocimiento enorme y gracias a esta labor se salvaron cientos de obras históricas, científicas y filosóficas de la antigüedad. Con el tiempo, estos monjes irían pregonando estos conocimientos con la fundación de las primeras universidades 2 siglos después. Ahora llegamos al meollo del reinado de este Sancho III. En el año 1015, Sancho III se anexionó las tierras del condado de Sobrarbe, asoladas por el califato. 2 años después hizo lo mismo con Ribagorza. Después, en 1018, fruto del desmembramiento del califato, surgió la taifa de Zaragoza, un territorio controlado por la familia de los Tullibíes. Su primer emir, Mundir I, murió en 1022, y Sancho III fue para allá a darse de leches. No ganó prácticamente nuevos territorios, pero consolidó su poder sobre Sobrarbe y Ribagorza, e hizo buenas relaciones con el conde de Barcelona, hasta el punto de reconocer la superioridad del pamplonés. En el año 1032 murió su amigo el duque de Vasconia o Gascuña, Sancho Guillermo. Sancho III intentó meter mano ahí también, pero esta vez no logró nada, y el ducado fue a parar a un tal Eudes, aunque al igual que el conde de Barcelona también reconoció en cierto modo su supremacía. Ahora vamos con el condado de Castilla. Allí gobernaba el conde Sancho García, con el que se llevaba muy bien. De hecho, se casó con su hija Munia o Muniadona. De aquí saldrían varios hijos importantes: García Sánchez, Fernando, Gonzalo y Jimena. Antes de esto, Sancho ya había tenido un hijo con una noble pamplonesa llamada Sancha de Aybar, Ramiro, que también tendrá su importancia, pues acabaría siendo el primer rey de Aragón. En el 1028, Alfonso V de León, cuya hermana Urraca se había casado con él, se murió en un asedio, y llegó al trono el joven Bermudo III, de 10 añitos, hijo de un matrimonio anterior. Realmente quien tuvo el control del reino de León como regente fue la madrastra, la reina madre Urraca. Aquí ya la cosa se complica, porque este hecho provocó un montón de sublevaciones por todo el reino, Galicia y también Castilla, contrarios a la reina por su influencia pamplonesa. Debido a esto, al año siguiente, en 1029, se acordó una boda. García Sánchez de Castilla fue a casarse con Sancha de León, hermana del rey, y la dote serían las tierras entre los ríos Cea y Pisuerga, lo que le daría más poder. Sin embargo, García fue asesinado por la familia Vela, debido a una antigua venganza que ya expliqué. El caso es que este hecho hizo que la dinastía Lara, la gobernante en Castilla, se quedara sin heredero. Entonces llegó Sancho III de Pamplona y dijo: oye, que mi esposa Munia es la hermana del muerto, y creo que yo debería heredar Castilla. Y así fue como el rey de Pamplona, Nájera, se quedó con Castilla, incluyendo Vizcaya y Álava, así como los condaditos de Monzón, Saldaña, Carrión y Cea, y puso como conde de este territorio a su hijo Fernando, haciendo el paripé de que conservaban su autonomía, pero básicamente era Sancho III quien mandaba.
Que el condado de Castilla, que siempre había sido parte del reino de León, ahora formara parte del reino de Pamplona-Nájera, cabreó un poco a los leoneses. Pero bueno, Bermudo III y su madrastra, la reina madre Urraca, seguían intentando controlar las sublevaciones de su territorio. Debido a estos problemas internos, Urraca pidió ayuda a su hermano Sancho III, y este entró en el reino de León. Sancho tomó las ciudades de Zamora, Astorga y finalmente León en 1034. A Bermudo III no le quedó otra que retirarse a Galicia. Fue así como Sancho III, el llamado rey ibérico, obtuvo influencia en todos los reinos cristianos de la península ibérica. De todas formas, para calmar las aguas, Sancho propuso una boda. Su hijo Fernando, gobernante de Castilla, se casó con la hermana de Bermudo, la infanta Sancha. Además, luego Bermudo III se casó con Jimena, hija de Sancho. ¡Qué lío! ¡Qué caos! Parece que estos acuerdos aliviaron un poco la tensión entre el rey pamplonés y el leonés, y que Sancho III le devolvió las tierras orientales de León menos la parte entre el río Cea y Pisuerga, y luego se retiró. O quizás tras alcanzar la mayoría de edad, Bermudo III las reclamase en plan a malas, no queda del todo claro. Lo seguro es que en el año 1035 Sancho III murió y sus territorios fueron repartidos entre sus hijos. Su primogénito García Sánchez III se quedó con el reino de Pamplona-Nájera y la parte oriental del condado de Castilla, incluyendo gran parte de Vizcaya y Álava. En su territorio riojano construyó el monasterio de San Millán de Yuso y el monasterio de Santa María la Real de Nájera. El pobre Fernando heredó un condado de Castilla bastante menguado. Le habían quitado Castilla la Vieja, Trasmiera, Vizcaya y Álava. Luego, como reyes subordinados, Ramiro, el hijo bastardo, recibió el condado de Aragón y el pequeño Gonzalo Sánchez se quedó con Sobrarbe y Ribagorza. ¿Todo bien, no? Pues no, porque los hermanos se iban a matar entre ellos. ¡Qué desastre! Año 1045. Un gascón se cargó a Gonzalo de un lanzazo en un puente y su herencia fue a parar a su hermano Ramiro I, que lo unificó todo en el reino de Aragón, siendo este su primer rey. Pero esa historia la dejo para otro capítulo. De quien hay que hablar ahora es de Fernando I el Magno. El tipo estaba cabreado por el trocito de Castilla que le había quedado. Fernando estaba casado con Sancha, la hermana del rey leonés Bermudo III, y este con su hermana Jimena. Estos matrimonios devolvieron a Bermudo III las tierras arrebatadas por su padre, menos las situadas entre el Cea y el Pisuerga, y esta reclamación empezó a provocar tensiones entre los dos tipos. Por todo esto, en el año 1037, Bermudo III fue a darse de leches con Fernando I. En la batalla de Tamarón, las tropas castellanas se unieron a las pamplonesas del rey García y dieron una paliza brutal a Bermudo III, quien acabó atravesado por una lanza y la palmó con apenas 20 añitos. Al no tener hijos, todo el reino de León, junto con Castilla, fue para Fernando I. Al año siguiente, Fernandito entró en León y fue ungido rey en la iglesia de Santa María de León, por el obispo Servando. De todas formas, sus primeros años como rey no fueron sencillos, pues muchos nobles leoneses no le veían con buenos ojos. Entre ellos podríamos destacar a Fernando Flaínez, quien era tío del futuro Cid Campeador. Eso sí, gracias a su esposa Sancha, que parece que era muy maja y tenía bastante más labia que su marido, logró calmar mucho la situación. Tras años de luchas por el territorio, para el año 1050 terminó de someter a todos estos nobles rebeldes. Una vez con todo pacificado, Fernando I y la reina Sancha firmaron el Fuero de León y se adaptaron a los usos y costumbres del reino. Además, en el 1055 también celebró el Concilio de Collanza, en el cual se abandonó el rito cristiano visigodo para adoptar el romano, y obligó a los monasterios a adoptar la regla benedictina. Además, también se fueron introduciendo en el reino corrientes europeístas como la Orden de Cluny y también las primeras muestras del arte románico en el territorio leonés. Algunos ejemplos son la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciada en Urueña, en Valladolid, la cripta de San Antolín en la Catedral de Palencia y sobre todo el pórtico real de la Colegiata de San Isidoro de León, nombre que recibió porque fue allí donde depositaron los restos de San Isidoro de Sevilla, devuelto por el califato como tributo. Además, bajo la iglesia se creó el Panteón Real de los Reyes de León, donde muchos de estos monarcas serían enterrados. Durante estos años, Fernando I también estuvo de mal rollo con su hermano García III de Pamplona. La disputa era territorial, por los trocicos que su padre había quitado a Castilla para integrarlos en Pamplona. Se cuenta que por el año 1054 así, Fernando se puso pachucho y
su hermano fue a hacerle una visita, pero era una trampa y Fernando la apresó en el castillo de Cea. Sin embargo, García III pudo escapar y así comenzó la guerra abierta entre ambos hermanos. Fue entonces cuando ocurrió la batalla de Atapuerca en el 1054. Los nobles leoneses atacaron el campamento de los pamploneses cerca de Burgos y dieron muerte al rey García III a pesar de que Fernando I había ordenado capturarle vivo. Aún así, gracias a esta victoria, Fernando I expandió su territorio y restauró la integridad de Castilla. Pero no se quedó con el reino de Pamplona-Nájera, pues eso fue para Sancho Garcés IV, hijo del fallecido. De todas formas, este continuó unos años más con la guerra, hasta 1062, cuando acabó desistiendo. Mientras tanto, Fernando I impulsó la expansión cristiana por la península, aprovechando que Al-Ándalus estaba muy dividida en los reinos de taifas. Se tomaron algunos territorios nuevos y en los años 50 cayeron Lamego y Viseo, San Esteban de Gormaz y finalmente Coimbra en el 1064. Por el 1062, Fernando I consiguió que la taifa de Zaragoza, aliada de los pamploneses, cambiase de bando y se rindiese a él. Después atravesó la sierra de Guadarrama y fue a por la taifa de Toledo. Se plantó frente a Complutum, la actual Alcalá de Henares, y esta pidió ayuda al rey taifa de allí, Al-Mamun, quien al comprender que estaba en inferioridad, ofreció ricos presentes y su sumisión a Fernando. Al año siguiente, Fernando I logró penetrar en las taifas de Badajoz y de Sevilla, las cuales también aceptaron darle dineros a cambio de paz. Gracias a estas victorias surgió el tema de las parias. Las parias era un impuesto que estas taifas tenían que pagar regularmente a los cristianos para no ser atacadas. ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! En una de estas parias, el sultán del reino taifa de Denia regaló al rey Fernando una copa de ónice. Luego su hija Urraca le añadió toda esta ornamentación de joyas y la guardó en la iglesia de San Isidoro. Este es el cáliz de Doña Urraca y hay teorías bastante controvertidas, todo se ha dicho, de que este sería el verdadero Santo Grial, la copa usada por Jesucristo en la última cena. ¿Tiene alguna teoría? Montones de teorías. En el año 1063, Fernando I envió a su hijo Sancho II a la taifa de Zaragoza. Resulta que su emir, Al-Muqtadir, estaba siendo atacado por Ramiro I de Aragón, su hermanastro. El infante Sancho II fue para allá y en Graus venció a Ramiro I y este primer rey aragonés acabó muerto. En esta batalla, por cierto, participó un joven Rodrigo Díaz de Vivar, alias el Cid, del que luego hablaré en detalle. Tras esto, Fernando I fue a por Al-Muqtadir, porque no le estaba pagando las parias que le correspondían, y decidió seguir hasta el reino taifa de Valencia. Allí, el emir Al-Daula logró resistir el asedio a la ciudad y Fernando I se volvió a su casa bastante enfermito. El rey de León murió en el 1065, e igual que su padre, repartió todo entre sus hijos. A Alfonso VI el Bravo le entregó el extenso reino de León y las parias de Toledo. Para el mayor, Sancho II el Fuerte, convirtió el condado de Castilla en reino, y este reinó sobre el nuevo reino de Castilla, y obtuvo las parias de Zaragoza. Al hermano menor, García II, le dio Galicia, que también fue elevada a la categoría de reino, y las parias de Badajoz y de Sevilla. Finalmente, a sus dos hijas, Urraca y Elvira, les dio los monasterios de Zamora y Toro. Este reparto obviamente tuvo como consecuencia 7 años de guerra entre los hermanos, pero eso lo veremos en otro capítulo. Volvemos a los condados catalanes. Lo último que habíamos visto fue a Borrell II cagarse en todo cuando Almanzor destruyó Barcelona, y como los francos no le ayudaron, rompió lazos con ellos, aunque los condados seguían perteneciendo a la marca hispánica de los franceses. Ahora vamos a ver a los siguientes 7 condes hasta la unificación con el reino de Aragón y la creación de la corona de Aragón. Son casi 2 siglos de Ramones Berengueres y Berengueres Ramón. Es un lío y una falta de imaginación tremenda a la hora de poner nombres a tus hijos, pero es lo que hay. En el año 992 llegó a conde de Barcelona, Gerona y Osona Ramón Borrell. Al igual que su padre, tuvo que hacer frente a varios ataques del pesado de Almanzor, hasta que este la palmó en el 1002. Ramón Borrell se casó con la francesa Ermesenda de Carcasona, una mujer enérgica que no se separaba de su marido ni en las expediciones militares, y con quien tuvo a su sucesor, Berenguer Ramón I.
Esta muchacha se convertiría en una de las mujeres más poderosas de la zona y tendría un poder sin igual durante los siguientes 60 años. En estos años se impulsó la construcción de la Catedral de Barcelona, al ladito del Palacio Condal, posiblemente construida en estilo románico. No se sabe mucho de ella, pero se levantaría justo donde ahora está la Catedral Gótica. En el año 1010, viendo que el califato estaba yéndose a tomar por saco, Ramón Borrell decidió organizar una expedición a Córdoba junto con su hermano Ermengol I, conde de Urgel, aparte de otra gente, y ayudó a tomar el poder a Muhammad II al-Mahdi, lo cual consiguió en el 1009, pero por poco tiempo. Ramón Borrell también quiso extender el condado de Barcelona hacia el sur y el oeste, pero fue imposible debido al poder de la taifa de Zaragoza y de algunas plazas musulmanas potentes como la ciudad de Tarragona, Lérida o Lleida o Barbastro. En el 1017 este conde murió y fue sucedido por su hijo de 12 años Berenguer Ramón I, aunque de regente en el poder estuvo su madre Ermesenda, incluso en su mayoría de edad, porque se decía que el chaval era un poco indeciso. Con su apoyo parece que Berenguer mantuvo buenas relaciones con otros condes catalanes y con el Papa, y hasta viajó a Roma en el 1032. De todas formas, tanta paz con los musulmanes no gustaba a la mayoría de nobles y aristócratas catalanes, que querían gloria y botín. La paz solo beneficiaba al conde por las parias y a los comerciantes, pero a ellos no, así que muchos empezaron a actuar al margen de la curia condal. En estos años, condes y nobles se mataban entre ellos para hacerse con tierras, y claro, ante toda esta violencia, se crearon las sagreras, espacios sagrados que rodeaban muchas iglesias para proteger a agricultores y demás, y luego tuvieron lugar las asambleas de paz y tregua de Dios, que servían para limitar los días donde estos locos podían liarse a espadazos. Estos catalanes a la leche. Uno de estos nobles rebeldes fue Hugo I, conde de Ampurias. Este tipo era muy ambicioso y trató de tomar Rosellón y arrebatar a Ermesenda las tierras de Ullastret, e invadió el territorio. Esto lo había liado Berenguer porque le había vendido esas tierras, pero cuando era menor de edad, algo que se supone que no era muy legal. Ermesenda reunió una asamblea judicial para zanjar el asunto, presidida por el abad Oliva y por Bernardo I de Besalú, y en 1019 Hugo tuvo que devolver lo robado. ¡Caso cerrado! Es en esta época cuando el estilo arquitectónico románico empieza a petarlo fuerte en los condados. En la zona de Puerto de la Selva, en Gerona, destaca el monasterio benedictino de San Pedro de Roda, del año 1022. En el Languedoc-Rosellón tenemos la catedral de Santa Eulalia y Santa Julia de Elna. También parece ser que por esta época se levantó el famoso monasterio o abadía de Santa María del Monte de Montserrat, bastante cerquita de Barcelona. Allí antes había pequeñas ermitas, construidas porque según la leyenda, unos pastores habían encontrado por el año 800 a la Moreneta, una imagen de la Virgen María. Berenguer I se casó con Sancha, la hija de Sancho García, conde de Castilla, y de ahí salió el siguiente conde, Ramón Berenguer I. Este heredó Gerona y Barcelona, pero su hermano Sancho recibió el Penedés, creándose así el condado fronterizo del Panadés, con capital en Olérdola, y el otro hermano Guillermo recibió Osona. De todas formas, a la muerte de Berenguer I en el 1035, los tres eran menores y quedaron bajo la tutela de su abuela Ermesenda. Ahora centrémonos en Ramón I, apodado el Viejo, quien gobernó 41 años. En aquellos años los condes estaban muy desacreditados, y muchos nobles empezaron a pasar de ellos y a tomar el control de fortalezas del territorio, y dejarlas en herencia como si fuera su feudo, así, sin permiso del conde. Entre estos rebeldes destaca Mir Geribert, cuya familia poseía castillos como el Castillo Viejo, el Castillo Bisbal o del Obispado y el Castillo del Puerto, situado en la montaña de Montjuic, desde donde se dominaba la ciudad de Barcelona. En la frontera, Mir Geribert se hizo con los castillos de Subirats y de Ribés. Con todo este poder se proclamó príncipe de Olérdola, la población más importante del Penedés. Como ya dije, estos nobles querían sacar tajada de las parias, o poder ponerse a conquistar y saquear a los musulmanes. También poder poner impuestos a sus súbditos. Pero otra cosa por la que protestaban era porque el monasterio de Sant Cugat del Vallès se proclamaba por defecto propietario de las zonas fronterizas conquistadas por estos nobles, debido a una ley del año Catapún. Finalmente, estos nobles, que eran jóvenes y rebeldes, rechazaban el Liber Iudiciorum, porque lo veían muy antiguo y muy procondal, y a ellos no les convenían esos reglamentos.
Ermesenda trató de poner orden, pero al final Ramón I poco a poco fue accediendo a las pretensiones de estos nobles, y en el 1041 reconoció a Mir Geribert como gobernante del Penedès. Ermesenda se cabreó mazo, y luego Ramón tuvo que hacer las paces con su abuela, y los nobles volvieron a rebelarse. Intentaron dar un golpe de estado, pero la población de Barcelona impidió que tuvieran éxito. Al final todo se resolvió en las cortes judiciales y parece que fue bien. En esos años, Ramón I comenzó a redactar las Observaciones de Barcelona, o Usatges, la base para una especie de constitución en sustitución al antiguo Liber Iudiciorum visigodo. Era un recopilatorio de usos y costumbres basados en el derecho romano, el visigodo, el eclesiástico y el consuetudinario. Entre Ermesenda y su nieto Ramón I iban a saltar chispas. Resulta que el conde no se le ocurrió otra cosa que repudiar a su esposa Blanca para casarse con Almodis de la Marca, una noble que ya estaba casada con el conde de Toulouse. Los dos tortolitos se casaron en el 1052 y Ermesenda movió sus hilos para que excomulgaran a ambos. De todas formas, viendo que estaba viejita y que moriría pronto, decidió perdonar a su nieto. En 1058 Ermesenda se retiró a un castillo y murió poco después. Ramón I gobernó en solitario durante 2 décadas más y parece que en ese tiempo colaboró con el rey Sancho Ramírez y con los francos para tomar la ciudad de Barbastro, en Huesca, en el 1064. Fue Armengol III, conde de Urgel, el encargado de gobernarla, aunque murió en batalla poco después contra Al-Muqtadir, quien volvió a recuperar la ciudad. Ramón I murió en el 1076. Con su esposa Almodis de la Marca tuvo 2 hijos importantes, posiblemente mellizos: Ramón Berenguer II, a quien llamaban el cabeza de estopa porque tenía un pelazo muy rubio, y Berenguer Ramón II el fratricida. Ambos se supone que debían gobernar a la vez, pero parece que no se llevaban del todo bien, y por el apodo del segundo os podéis imaginar el final. Se repartieron sus territorios y quedaron en residir de forma alternativa durante 6 meses en el Palacio Condal de Barcelona. Prometieron repartirse las nuevas conquistas, aunque no fueron muchas. Berenguer II se enfrentó con el Cid en la batalla de Almenar, en el 1082, y acabó derrotado y preso, aunque fue liberado poco después. Ese mismo año Ramón II estaba de caza por el bosque de Persa del Astor, y parece que fue asesinado, no se sabe bien por quién, pero todo apuntaba a su hermanito Berenguer II, de ahí que le llamasen el fratricida. Homicidio. ¿Tú sabes lo que es homicidio o asesinato? Eso es lo mismo. Para demostrar que era inocente, participó en una justa en la corte de Alfonso VI de León, pero perdió, por lo que fue considerado culpable. ¡Caso cerrado! Lo cierto era que, gracias a este asesinato, Berenguer II se hizo conde único y gobernó en solitario los siguientes 14 años. En esos años entró otra vez en conflicto con las taifas de la zona, y como el Cid era mercenario y trabajaba para ellas, pues acabó derrotando y capturando a este conde en otras 2 ocasiones. Harto ya de tanta mierda, en el 1097 Berenguer II decidió pirarse a participar en la primera cruzada para ver si volvía con prestigio o algo así, pero jamás volvió. Se piensa que murió durante el asedio de Jerusalén en el 1099, pero no se sabe exactamente qué pasó con él. Su sobrino Ramón Berenguer III el Grande fue nombrado nuevo conde de Barcelona. En aquel tiempo el mar Mediterráneo estaba lleno de piratas musulmanes, y uno de sus nidos era Mallorca. El Papa Pascual II autorizó a italianos y catalanes una mini cruzada contra ellos, y Ramón III fue a tomar las Islas Baleares. Su flota partió de Barcelona en el año 1114, y su primera conquista fue la isla de Ibiza. Tras eso fueron a por Mallorca y asediaron la ciudad de Palma, la capital, la cual tardó muchos meses en caer. De todas formas, Ramón III no consolidó estas conquistas ni hizo repoblamientos. Se tuvo que largar cagando leches a su condado porque estaban llegando los almorávides, unos musulmanes muy fanáticos que pretendían conquistar toda la península. En el 1116, una flota de estos almorávides conquistó Mallorca y los pocos cristianos que quedaban tuvieron que evacuar. De esta época existe un documento pisano llamado Liber Maiolicinus, que narra esta conquista de Mallorca. Es aquí donde se encuentra la referencia más antigua al nombre de Cataluña, llamada Catalaunia. También a Ramón III le llaman Dux Catalanensis. Otra cosa que hizo Ramón III fue buscar alianzas matrimoniales para controlar condados vecinos más pequeños. En el 1111 heredó el condado de Besalú por haber casado a su pequeña hija Jimena con el conde de allí, Bernardo III. Luego fue a por el condado de Cerdaña, que ahora incluía Berga y Conflent. No se sabe cómo Ramón III heredó todo esto, pero ocurrió en 1117. También se dedicó a repoblar con colonos las zonas de Urgel y Tarragona, tomada en 1116, y en esta ciudad
restableció la sede eclesiástica para dejar de depender de Narbona. Al frente de esta sede puso al obispo de Barcelona a Olegario. Para evitar ataques de almorávides en esta zona de Tarragona, estableció un principado militar liderado por el caballero normando Robert Bordet. Ramón III se casó con María Rodríguez, una de las hijas del Cid Campeador, y juntos tuvieron a Jimena de Osona. Luego se casó con Dulce de Provenza y tuvieron a Berenguela, futura esposa de Alfonso VII de León, y a dos gemelos, Ramón Berenguer IV y Berenguer Ramón I de Provenza. En su lecho de muerte, en el 1131, Ramón III fue admitido en la Orden de los Templarios, convirtiéndose así en el primer gobernante de la península en pertenecer a esta orden. Por estos años deberíamos hablar un poco más del arte románico, cada vez con aire más lombardo. Destacan iglesias y monasterios como la iglesia de San Clemente de Taúl, en Lérida. También está la iglesia de Santa María de Barberá. Otro importante es el conjunto monumental de las iglesias de San Pedro de Tarrasa, iglesias edificadas sobre otras más antiguas de estilo visigótico. Y finalmente podríamos destacar la colegiata de San Pere de Pons, levantada por los condes de Urgel. Para acabar este capítulo tenemos que hablar de Ramón Berenguer IV el Santo. Sin duda lo más destacable de su reinado fue su matrimonio en el año 1137 con Petronila de Aragón, hija del rey de Aragón Ramiro II el Monje. Cuando se acordó este enlace, Petronila tenía 1 año de edad y Ramón IV 24 años. De todas formas, la boda no se celebró hasta el 1150, cuando la chavala ya tenía 14 años y tuvo lugar en Lérida. Fue así con este enlace como el reino de Aragón y el condado de Barcelona se unieron dinásticamente, aunque hasta el ascenso al trono de su hijo no podemos hablar de la corona de Aragón. La parejita residió en el Palacio Condal de San Pedro de Vilamayor, en la provincia de Barcelona, mandado construir por los condes mellizos tiempo atrás. En el 1140, Ramón IV firmó con su cuñado Alfonso VII de León el Tratado de Carrión, un pacto de ayuda mutua en el que también le prestaba vasallaje, y se planeaba una invasión del reino de Pamplona. Hubo algunos pequeños combates, pero el asunto se dejó de lado. En el año 1148, Ramón IV y el conde Ermengol VI de Urgel conquistaron la taifa de Tortosa tras un costoso asedio, y allí se fundó el monasterio de Santa María de Poblet. Este es importante pues sería el panteón de gran parte de los reyes aragoneses. Al año siguiente, en el 1149, Ramón IV conquistó la ciudad de Lérida, o Lleida. Otros territorios más al sur también fueron conquistados, y todo eso sería llamado luego Cataluña Nueva, en contraposición con los antiguos condados, que era la Cataluña Vieja. Y en el 1151, Ramón firmó con Alfonso VII de León el Tratado de Tudilén, en el cual se repartirían las futuras conquistas de Al-Ándalus. La corona de Aragón se iba a quedar con Valencia, Denia y Murcia, y el rey leonés con el resto. Ramón IV el Santo murió en el año 1164, le sucedió su hijo Alfonso II el Casto, y con su ascenso al trono se completó la unión dinástica de estos dos territorios, Aragón y el condado de Barcelona. De hecho, 1164 es la fecha de inicio oficial de la corona de Aragón.